conocida, famosa de las Escrituras, que se llama Saliendo de una tormenta, justo el día de lluvia. Saliendo de una tormenta. Vamos a leer lo que dice esa porción de las Escrituras que ha impactado mi corazón acerca de lo que Jesús hizo con los discípulos en aquel tiempo. Mateo 14, del 22 al 33. Es un pasaje donde Jesús se va a orar, va a orar y dice a sus discípulos que se aparten. Ahí lo tenemos, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, es decir, que vayan, que se adelanten en otro barco a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Él se quedó, como dice, con la gente. Despedida la multitud, él subió al monte que dice ahí a orar aparte. Cuando llegó la noche, es decir, que tuvo un tiempo orando, no es que fueron unos segundos, estaba allí solo. Y ya la barca, está mostrando dos escenas, por un lado Jesús y por otro lado los discípulos, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Verdad? Sabemos que cuando podemos sacar que Él los mandó, Él dice que Él los mandó hacia que vayan a la otra orilla. Y nosotros sabemos, en primer lugar, que cuando Dios nos envía, Él siempre nos respalda, ¿verdad? Y eso es lo más maravilloso de este pasaje que me impacta, porque Él los envió y se hizo cargo después de lo que iba a pasar en las tormentas que iban a venir. Así que quiero decirte que cuando Dios te envía en el ministerio o en la vida, cuando te asigna, cuando te llama, cuando Él te manda a hacer algo con un sentir en tu corazón, y cuando Él te manda por la palabra a vivir una vida como Él quiere, Él nos va a respaldar cuando aparezcan las tormentas de la vida, porque Él se va a hacer cargo, porque Él sabía que Él los había enviado, ¿verdad? Que Él no estaba ahí, pero los había enviado. Entonces, el ser enviado por Dios no significa necesariamente que nunca puede suceder una tormenta, pero debemos saber que no estamos solos, porque muchas veces pensamos que si Dios está con nosotros y la voluntad de Dios es para nosotros, porque nosotros siempre sabemos y decimos que la voluntad de Dios es perfecta. Y ese es un versículo que muchas veces sacamos de contexto. Muchas veces sacamos de contexto para decir ciertas cosas y decimos: no, hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Si votas en la voluntad de Dios, todo tiene que salir redondo y todo tiene que salir perfecto, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y sí, la voluntad de Dios es perfecta, obvio, es la voluntad de Dios, no las situaciones son perfectas. La voluntad de Dios es perfecta. Él, cuando Él decide algo, Él sabe por qué lo hace, y aunque haya consecuencias malas, no te preocupes, porque algo Él está pensando y siempre va a ser para lo mejor. Es perfecto lo que Él decidió, pero las consecuencias pueden venir, porque lo vemos en esta porción de la Escritura. Jesús lo mandó y Él sabía que podían haber tormentas. Entonces, nosotros tenemos que saber en la vida cristiana que nosotros no podemos decir o compartirle a las personas que venir al Señor es que se te van a acabar todos los problemas o que nunca va a haber una tormenta que pueda haber en tu vida, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Dios nos manda, pero en el camino de la vida, en el transitar de nuestra vida, pueden levantarse tormentas inesperadas en nuestra contra, sin que obviamente nosotros querramos, pero el hecho es que la tenemos que enfrentar. Pasan, suceden en nuestra vida y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Aun cuando en la vida nos sorprendan con momentos tormentosos, tenemos que saber que Jesús está cerca.
Vos tenés que saber que Jesús está cerca cuando se levanta una tormenta en tu vida. Sea la tormenta que sea la tormenta de salud, sea una tormenta de no tener trabajo, sea una tormenta de enfermedad, obviamente sea una tormenta emocional, una tormenta familiar, hay tormentas que se levantan de pronto en nuestra vida cuando veníamos bien. De pronto se levantan situaciones que parecieran revolucionar todo, nuestra tranquilidad y nuestra paz. Entonces nosotros decimos, pero Señor, si vos sos paz, y donde está el Señor hay paz, ¿cómo puede ser que Dios me mande a un lugar y yo no tenga paz? Que esté viviendo toda esta circunstancia adversa. Y creo que muchas veces confundimos eso, confundimos el hecho de que el Señor nos envía a un lugar con... Y ojo, no digo que cuando ciertas veces Dios te envía, todo se abre, sí es cierto. Hay momentos donde Dios te envía y sale todo perfecto. ¿Cuánto lo creen? Porque no es que siempre va a haber tormenta, ¿verdad? Eso hay que aclarar también. Hay a veces donde Dios te envía y sale todo redondo. Gloria a Dios. Pero no nos malenseñemos. No nos malenseñemos, no nos encaprichemos. Porque hay momentos donde todo puede salir redondo, ¿verdad? Pero hay momentos donde no. Y hay que aguantar también esas situaciones, porque muchas veces nos endulzamos con eso y decimos, bueno, esta vez no es de Dios, porque si hay tormenta no puede ser que sea de Dios, me equivoqué, Dios no me mandó a este lugar, la verdad que estoy haciendo las cosas mal, estaré en pecado. Simplemente son tormentas que se levantan en la vida y que no siempre tienen un significado que tenemos que interpretar todo el tiempo con un significado, porque Dios nos habla, es cierto, por las circunstancias. Pero a veces Dios las permite con el simple hecho de probarnos y para hacernos crecer, no porque necesariamente tengamos la culpa de la tormenta que se levantó, ¿verdad? Entonces, los discípulos simplemente obedecieron, ¿qué consecuencias tuvieron? Una tormenta. Muchos necesitan de Jesús en este tiempo por lo que están pasando. Hay muchos que están viviendo tormentas en sus vidas personales y en sus vidas. La iglesia puede estar pasando una tormenta. Y necesitamos a Jesús cerca, porque esas tormentas nos hacen sentir inestables, nos hacen sentir mal, nos hacen sentir choqueados a veces, y a veces podemos llegar a perder la fe por medio de tan grande que es la tormenta. Vamos a ponerle un contenido a este tema, porque queda muy metafórico decir una tormenta. Pero vos ponete a pensar lo que era navegar en ese tiempo, con los barquitos que eran, no había la tecnología de ahora, no había sistema de estabilización de barcos, no había todas estas clases de tecnología que hay ahora. Una tormenta hoy sigue siendo peligroso, en aquel tiempo más. Estamos hablando de riesgo de vida, ¿no? Riesgo de vida, de morirse. Entonces, a veces hay cosas que son serias en nuestra vida, que pasan que de verdad es serio, que de verdad nos hacen replantearnos muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Tenemos que saber que Jesús está cerca. Y cuando Él está cerca, las cosas pueden cambiar. Jesús está a punto, y yo quiero profetizar en esta mañana para algunos de ustedes, Jesús está a punto de irrumpir en las tormentas de tu vida. Jesús está a punto de irrumpir en lo que se te quiera levantar en tu vida. Se te levante gente a murmurar, se te levante gente a hablar mal de vos. Mira, el Señor va a intervenir en las tormentas de tu vida. Yo voy a declarar sobre tu casa eso. ¿Por qué? Porque los vas a necesitar. Vas a necesitar a Jesús. O decir, Señor, no puedo con esto es muy fuerte, esto me está sobrepasando. Bueno, vas a necesitar a Jesús, y Jesús está cerca en esta mañana para tu vida. Y dice, muchas veces Jesús obra por medio de cosas naturales, como ir en una barca, y otra, cuando es necesario, de forma sobrenatural. Hay a veces que Jesús podría haber tomado una barca e ir, pero ¿sabés qué pasa? Estaba muy lejos, Jesús no llegaba. Si Jesús tomaba la barca, la tormenta los hundía. Hay momentos donde necesitas una respuesta ya, o necesitas una intervención de Jesús, y Jesús a veces se toma la voluntad de usar personas, ¿no? ¿Verdad? De usar situaciones, porque hay situaciones que son más controladas y se puede, y Dios a veces usa los medios naturales, pero a veces, cuando la circunstancia merita, Dios se puede manifestar de forma sobrenatural. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy he hablado con una hermana en la mañana que me contaba un testimonio, otra hermana Susi, yo contábamos y decía yo, ¿cuántas veces nosotros
vemos a Jesús obrar apareciendo en una tormenta y lo tomamos como algo natural, pero realmente necesitamos a Jesús en nuestra vida, necesitamos a Jesús en nuestras tormentas y lo vemos como si fuese algo natural. Los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús hacer milagro y medio que ya era como moneda corriente verlo todo el tiempo hacer multiplicar los panes y los peces, sanar enfermos, leprosos. Medio que la gente que nunca vio un milagro se queda así helada, nunca vio un milagro y dice: wow, ¿eso qué es? Yo no puedo entender. Vos imaginate, ¿cuántos de ustedes vieron a un manco a una persona que tiene manos que le crezca la mano? Bueno, uno, el otro no. Vos te imaginás, yo no sé si alguno vomita. ¿Vos te imaginás una persona que no tenga mano, que de pronto vos ves que le empiezan a crecer los huesos y vos decís: estoy soñando, eso no puede ser posible? Sin embargo, los discípulos esto lo veían a cada rato. Paralíticos que se levantaban, no sé, o un Pedro que le cortó la oreja, le sacó una oreja entera. Vino Jesús con la mano, la oreja estaba de vuelta. ¿Qué la pegaste con gotita? No, la hizo de vuelta. Esas cosas impactan emocionalmente. Yo no creo que vos y yo, después de ver un milagro como eso, seamos los mismos. ¿Cuántos van a ser los mismos después de ver un milagro semejante? Los discípulos no eran los mismos. Estaban acostumbrados a ver el obrar de Dios. Pero a veces, cuando vemos el obrar de Dios que aparece en nuestra vida, lo pasamos desapercibido. Y muchas veces Jesús se acercó a tu vida y vos no te diste cuenta. En medio de la tormenta, parece que Jesús no estaba y Él estaba ahí. Lo que pasa es que somos tan cristianos, alabamos a Dios todo el tiempo tenemos a Dios en nuestra boca y siempre decimos de la palabra, estamos todo el tiempo que gloria a Dios y no nos damos cuenta que lo que pasó realmente con nuestro hermano Daniel fue una mano de Dios tremenda y poderosa. No había disyuntor en la casa. ¿Qué sabés si realmente podía haber quedado pegado tranquilamente cantando arpas con Pedro allá arriba? ¿Verdad? Pero gracias a Dios que el Señor nos dejó para disfrutarlo muchos tiempos más y Dios tiene un propósito con Él. Pero esas cosas impactan, hermano, el obrar de Cristo en tu vida, que realmente hay que darle gloria al Señor porque nos acostumbramos a que el obrar de Dios esté en nosotros y hay mucha gente que lo necesita. Hay mucha gente que está en tormenta y no tiene el obrar de Dios en su vida. Pero muchas veces, los discípulos, por ejemplo, el problema que tenemos es que saber reconocer a Dios obrando. A veces tenemos un problema los cristianos que no sabemos discernir cuando Dios está obrando. Entonces interpretamos que Dios no está. Y a veces Dios está y nos cuesta reconocer que Dios está obrando en nuestras tormentas de la vida, ¿verdad? Y decimos: el Señor se olvidó de mí, el Señor, no sé, o el Señor se olvidó de la iglesia. Quizás Dios permita muchas cosas para hablar a nuestros corazones y para romper muchas cosas, porque Dios está. A pesar de que pensamos que no, Dios está ahí, Jesús está cerca nuestro. No nos gusta a veces las tormentas. ¿A quién le gusta? Pero Jesús usa y permite esas tormentas de la vida y está con nosotros. Tenemos que aprender a reconocer cuando Él está cerca muchas veces, porque no nos damos cuenta cuando Él se acerca. Muchas veces no reconocemos cuando Él está hablando, cuando aparece en nuestra vida y pasamos por alto una gran intervención de Él. Las tormentas de la vida, según su complejidad, pueden darnos miedo, pero Jesús está para decirnos que lo miremos a Él. Pedro sintió miedo. Y quiero decirte que muchas veces nosotros sentimos miedos. A veces con el tema del empoderamiento, de que somos más que vencedores en Cristo, hay días que parecemos, vamos a sincerarnos delante de la presencia del Señor y contar esto para que todos los hermanos puedan sentir identificación en algunos puntos de que todos somos iguales. Porque hay a veces que pareciera que somos todos poderosos, o vos lo ves un profeta, un apóstol, un pastor, un ministro que usa el milagro, lo que sea. Y vos decís: wow, esa persona nunca puede tener miedo, Dios está con él, algo tremendo. Sin embargo, al fin del día, somos todos seres humanos. Elías tuvo miedo de que lo maten y se escondió en una cueva, sacando a Jesús, por supuesto. Sacando a Jesús, que era perfecto. Después de todo lo otro, al final del día somos seres humanos y también sentimos miedo. Lo que pasa es que nos cuesta reconocerlo, porque si decimos que tenemos miedo, ya te van a decir: te falta fe, hermano, me parece que vos te falta oración, y tenemos miedo que nos juzguen, ¿o no?
No nos gusta decir que sentimos miedo, pues es un cobarde. El Espíritu de Dios no dio espíritu de cobardía, y es verdad, sí es cierto, pero nadie quita que el miedo puede estar, porque la situación a veces puede ser complicada, puede ser muy amenazante, y entonces el miedo está, pero ahora la cuestión es vencerlo, el miedo. Es decir, tengo miedo, sí, pero no que se transforme en temor, porque el miedo es una emoción natural del ser humano desde el punto de vista psicológico, es una emoción que Dios la puso para que nos active a poder protegernos, para poder reaccionar. Si no tuviéramos miedo, no estaríamos preparados para enfrentar lo que viene. Entonces, reconociendo esa emoción, podemos llegar a tenerlo. Los discípulos lo tuvieron. Dice la Biblia que empezaron a tener miedo por las tormentas. Muchas veces que el miedo nos hace huir de enfrentar las tormentas de la vida, y el miedo nos hace buscar otros rumbos. Hay gente que el miedo los hace ir a brujería, hechicería. Hay gente que el miedo los hace paralizar, y todos reaccionan diferente ante el miedo, ¿verdad? Y Pedro, ante el miedo, recibió una palabra de Jesús. Nosotros ante el miedo tenemos que recibir una palabra de Dios, no dejarnos llevar por el miedo, no dejarnos llevar por la emoción. Porque Pedro, cuando tuvo miedo, dice la Biblia, tuvieron miedo todos, veían caminar a alguien sobre las aguas, no era una cuestión de pavada, era algo sobrenatural. Tuvieron miedo, pero recibieron una palabra: yo soy, tened ánimo, cobrad ánimo. Recibieron una palabra que los levantó. Y eso es lo que vos necesitas cuando tenés miedo: buscar a Jesús, una revelación de parte de él, una palabra que te saque adelante. Cuando vos estás así, buscá en tu casa, vení a la iglesia, recibí una palabra de parte del cielo, una palabra que te levante y te saque del temor. Porque el miedo puede ser normal, pero el miedo, cuando no es gestionado correctamente, se transforma en temor. Y el temor ya es más grave, porque el temor te paraliza, el temor te hace tener fe al diablo, el temor empieza a robarte la fe, ya empieza a comer la fe. Pero el miedo no, porque el miedo es una emoción natural, no es un pecado tener miedo, es algo que Dios puso en el ser humano. Pero ya el temor es cuando el miedo avanzó. El miedo avanzó y se gestó. Se hizo una creencia y se tomaron de ese miedo. Mas ellos, con el miedo, recibieron la palabra de Jesús. La tormenta nuestro ánimo no está en negar las tormentas, sino en saber que Jesús está con nosotros en ella. Como decía nuestro hermano Fabián hoy acá, pasamos a la ofrenda y decimos, a veces pasamos por cosas, decimos: Señor, no tenemos que negar las tormentas, decir no pasa nada, no, está todo bien, en mi vida voy pum para arriba, las cosas, no hay nada, todo. No podemos negar, porque tenemos que decir: sí, estoy pasando por esto, hay tormentas en mi vida donde realmente necesito a Jesús, pero sé que Él está conmigo. Sé que Él está conmigo en esta tormenta, Él me va a dar una palabra y voy a poder salir de esta tormenta. Por eso yo decía, saliendo de la tormenta. Yo voy a salir de la mano de Jesús. Yo necesito una palabra y yo sé que Él me va a sacar de esto. Porque negar la tormenta es por eso que a veces la gente, claro, nos puede tomar como locos, porque diciendo, ¿cómo podés estar así con lo que estás viviendo? Y bueno, no, es que yo no niego que estoy viviendo esto, pero sé que Jesús está conmigo en medio de esta tormenta que estoy pasando, ¿verdad? Pedro logró ver a Jesús en su tormenta. No todos logran verlo, porque están muy ocupados en ver su tormenta. Este es el primer paso. Muchas veces cuando tenemos tormenta estamos muy preocupados de que el barco no se hunda, en vez de ver a Jesús, ¿verdad? No, pero pará, está entrando agua. No, pero pará. Hey, las tormentas están viniendo, pero necesitamos a Jesús. Y a veces decimos, no, yo estudié meteorología, esto, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Está todo bien eso, pero necesitamos a Jesús. Pedro fue el que logró verlo en medio de la tormenta. Y no te digo que humanamente tenés que hacer lo que tenés que hacer para que el barco no se hunda, pero más allá de ahí, más que manejar la naturaleza, no podés. Es imposible manejar los vientos. Podés tener control sobre el barco, pero no sobre la naturaleza. Es que necesitas a Jesús. Y ahí logró verlo a Jesús, necesitamos lograr verlo. Pero cuando lo vio, le nació estar con Él. Le nació salir de la tormenta e ir a estar con Jesús. Nosotros tenemos dos opciones cuando estamos en una tormenta. O nos quedamos en la tormenta a pasarla mal y a decir ya pasará, bueno, a soportarla, o nos vamos con Jesús.
¿Por qué? Porque los otros discípulos no hicieron nada. Tenés dos reacciones de los discípulos. Uno que vio a Jesús y se desembocó. ¿Viste como caballo desembocado? ¿Cómo es? Desbocado. Gracias, esa era la palabra. Desbocado. Que, corriendo, vio a Jesús y dijo, Jesús sabía quién era, sabía que lo podía sacar de esta y amaba tanto a Jesús que quería estar con él. Y le importó que iba a caminar sobre las aguas. Fíjate la inconsciencia de Pedro, pero era tan fuerte el anhelo de estar con Cristo que a veces es una cosa increíble que te digan, ¿cómo vas a buscar de Dios con lo que estás pasando? Y vos decís, Pedro eligió estar con Cristo, ir a perseguir a Cristo en vez de estar centrado en esa tormenta. Más los otros se quedaron en el barco y empezaron a razonar, empezaron a ver cómo hacían para que el barco no se hunda. Solamente Pedro fue el que se lanzó ahí. Ahora, vos preguntate, ¿para qué quería Pedro ir donde estaba Jesús? ¿Para qué quería Pedro ir? ¿Por qué no quería que Jesús venga a la barca como siempre hacía? ¿Por qué no lo llamó a que Jesús venga? ¿No? Hubiese sido más cómodo, ¿verdad? Vení, Jesús, te necesitamos. ¿A dónde estás, Dios? Vení a mi vida, vení a mi vida. Sin embargo, yo te pregunto, ¿por qué no vas vos a Jesús? ¿Cuántas veces decimos así nosotros? Jesús, vení, vení. Sin embargo, Pedro dijo, espérate que ya voy. Y fue él. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús. Y no le importó lo que estaba pasando. Y a veces nosotros, y me incluyo, lo hacemos todo. Le decimos a Jesús que venga. Decimos, Señor, vení, aparecete en mi situación, aparecete, no ves lo que estoy pasando. Sin embargo, no tomamos nosotros la decisión de empezar a ayunar, empezar a buscar, empezar a acercarnos a Jesús. Queremos que Él se acerque a nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Acercaos a mí, venid a mí y yo me acercaré a vosotros. No dice al revés. Mas, sin embargo, como Dios conoce a los seres humanos, Él sabe que los hombres no se acercan a Él. Sin embargo, como Dios ve en su misericordia que vos y yo no nos acercamos, ¿qué es lo que hace? Se acerca a Él. Se acerca a Él, se acercó al mundo, vino Él. Y después vinimos nosotros. Nos amó primero y después lo amamos nosotros. Y fue a buscarnos a las calles porque la gente no viene a la iglesia, hay que salir a buscarla. La gente no viene a Jesús. Jesús siempre tiene que ir a la gente. Pero este Pedro fue un loco. Y en vez de esperar de que Jesús viniera para él, él fue a Jesús. Amén. Porque a veces tu tormenta te hace ir a Jesús. Amén. Porque vos tenés que tener ese corazón de Pedro, de decir, yo voy a ir a Jesús. Esta tormenta no me va a matar, yo voy a ir a Jesús. Pedro, cuando vio, le nació estar con Jesús. Para salir de la tormenta, entonces, como vimos en todo este relato, nos requiere tener revelación, tener una palabra de Jesús para que nos saque del miedo, que no nos ahogue esa situación. Necesitamos una palabra de Jesús que nos saque, que nos diga vení, esa invitación de Jesús. Y hoy el Señor te está invitando a buscarlo, te está invitando a que te acerques a Él y le digas, Señor, yo quiero ir, porque esto no se resuelve solamente en tu presencia. Yo necesito estar contigo e ir, cambiar nuestro enfoque, dejar de ver tanto la tormenta y empezar a ver a Jesús. Salir de nuestra zona de confort. Era desafiante salir de la barca, porque no había seguridad de vivir. Mas él salió de su zona de confort. A veces para buscar a Jesús de maneras diferentes tenés que hacer cosas que nunca antes hiciste. Por ejemplo, Pato, yo quiero mejorar mi relación con el Señor. Ajá, bueno, ¿y qué estás haciendo? Y no, lo mismo de siempre, oro 5 minutos. ¿Y qué estás haciendo de diferente para que el Señor crezca tu relación con el Señor? Y no, ahora implementé, por ejemplo, hacer un devocional una vez a la semana, los jueves. Bueno, bien, algo está implementando. Bueno, yo oro todos los días. Bueno, gloria a Dios, quería algo más y hacer algo diferente. Empecé a meter un ayuno en la semana. Bueno, voy a meter un ayuno, listo. Quiero hacer algo diferente. Bueno, empecé a orar por las madrugadas. Y así, empezar a acercarnos y a salir de nuestra forma de confort, de buscarlo siempre de la misma manera, Jesús, y hacer cosas diferentes para que llamar la atención de nuestro Señor y que Él se manifieste en nuestra vida de una manera diferente, ¿verdad? Porque yo quiero estar con Jesús. Yo quiero estar con Jesús, quiero ir donde Jesús está. No tomar decisiones impulsivas, sino mantenernos en la búsqueda de Él. El problema de muchos cristianos
es que actúan como Pedro. Impulsivamente dice, yo voy a buscar a Jesús, voy donde está Jesús, pero un ratito lo hacen y después se caen. ¿Cuántos somos como Pedro a veces? Empezamos un ratito y las tormentas de la vida nos hacen desanimar. Y ahí donde decimos, vale lo que hizo Pedro, es valioso, pero también es importante la lección que Jesús le dio a Pedro de mantener nuestra mirada en Jesús para que podamos seguir en la búsqueda de Él. Crónicas dice, y proseguiremos en buscar a Jehová. Israel siempre tenía esos ciclos donde por momentos se consagraba, por momentos iba a la idolatría, se arrepentía, Dios mandaba al exilio, se arrepentían, clamaban, venía un juez, lo liberaba y volvían a caer. Y así, un ciclo, Israel de ciclo en ciclo iba. Fíjate vos que lo único que cambiaban era de nombre. Vos leés la Biblia, era primero los asirios, después los persas, después los babilonios, después eran todos los colores, de todas las naciones venían, pero era siempre el mismo pecado, la idolatría, siempre el mismo ciclo, siempre lo mismo. Israel le costaba un montón, y así podemos hacer nosotros, tener ciclos en nuestra vida donde no mantenemos esa búsqueda de Él, volvemos a lo mismo, volvemos a caer, volvemos a desanimarnos, y así el desafío nuestro es que nuestra decisión no sea impulsiva, no sea solamente por este momento, sino que sea estable en el tiempo. Es una vida de consagración a Jesús. Yo me entrego a Cristo y me entrego con la decisión de permanecer buscándole. No es que este año me ponga las pilas, es mi vida se pone las pilas con el Señor. Amén. Es estable la relación con Él. Amén. Deja tu lugar y ve a Jesús. Aunque Pedro erró, fue el único que se arriesgó. Es necesario perseverar. Y otra cosa que te quiero dejar para terminar: las tormentas nos hacen conocer quién verdaderamente es Dios. Porque Él dijo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahí se dio cuenta, que antes no. ¿Por qué dice verdaderamente? Como que antes lo sabía, pero no tanto. Como Job dijo, sí, yo sabía que Dios era real, pero ahora sí sé que Dios es tremendo conmigo. ¿Cuánto le ha pasado eso, verdad? O decir, yo sabía que Dios algo quería conmigo, pero ahora me doy cuenta que Dios no está jugando. Bueno, ese clic le cayó a los discípulos y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y Dios se te tiene que revelar en tu vida en las tormentas, es decir, quién es Dios se te va a revelar ahí en ese momento. Es decir, quién es el Señor en tu vida se va a comenzar a revelarte. Y si no pasas tormenta, no vas a poder conocer verdaderamente a Dios. Y no se te va a revelar del todo. Porque vas a conocer solamente al Dios de la paz, el Dios que obra cuando todo está tranquilo. Y nunca vas a poder darle una palabra a alguien que está en una tormenta y decirle para que conozca a Dios. Para terminar, te dejo otra frase. En el huracán, cuando hay un huracán que empieza así a ver mucho, viste que el huracán tiene como un hueco adentro, tiene como un hueco, ¿verdad? Y en el centro del huracán, paradójicamente, hay paz, está todo tranquilo. Alrededor hay una tormenta tremenda y adentro está tranquilo. Eso puede ser algo bueno. Muchos lo escuché, muchas personas lo escuché diciendo, no, en el centro de la tormenta, si vos estás con Cristo, en el centro tenés la paz. Y puede ser algo bueno, pero hermano, eso no es bueno. El centro de la tormenta no es bueno, porque estás en el dentro de la tormenta. Podés estar tranquilo, sí, podés tener paz, sí, se puede tomar con el hecho de que vos con el Señor, todo el mundo se puede estar cayendo y vos podés tener paz, sí, se puede aplicar de esa manera. Pero estás dentro de una tormenta y vos tenés que salir de ahí porque es muy peligroso estar en el ojo de un huracán. Es muy peligroso. Entonces vos tenés que salir de esa tormenta porque ese huracán no te va a soltar. Esa tormenta no te suelta nunca. El huracán, hasta que se calme y ahí recién de ahí podés salir. Entonces nosotros tenemos que intentar salir de las tormentas como las águilas que vuelan por sobre las tormentas y superan hasta arriba, ¿verdad? Para salir de las tormentas. Las águilas son muy inteligentes, no se quedan en las tormentas. ¿Cuándo viste vos que el águila soporta todas las inclemencias? No, el águila no, ni que paz, ni que nada. No, el águila sobrevuela y la tormenta se quedó atrás. Lola, chau, le dice el águila, y se va para arriba.
No te conformes con que me siento bien, no, porque hay un lío bárbaro, pero me siento bien. No, salí de esa tormenta y buscá a Jesús. Salí de esa tormenta, que no te maneje el miedo, que no te maneje nada, y empezá a buscar a Cristo, porque Dios tiene un nuevo horizonte para tu vida. Dios no quiere esa tormenta para siempre. Dios no quiere esas circunstancias para siempre. Amén. Dios tiene algo para tu vida que es para sacarte. Amén. Dios quiere una palabra de fe largar sobre vos para que puedas salir. Amén. Así te invito a que te pongas en pie. El Señor, quizás a muchos lo estén pasando, o quizás a muchos los tenga que preparar el Señor para cuando les toque atravesarlo en algún momento. Pero acordate que de las tormentas se salen. No estamos preparados solamente para soportar tormentas, porque el peligro de eso es que no sabes hasta cuándo vas a aguantar. Tenés que buscar a Jesús. El Evangelio no se trata solamente de soportar, porque sí hay que soportar, es cierto, pero el Evangelio se trata también de tener victorias sobre las adversidades, y eso lo hacemos cuando vamos a Jesús. Cuando vamos a Jesús. El problema es que a veces que las tormentas nos absorbe tanto que no miramos a Jesús, nos olvidamos de Jesús y nos quedamos enredados en nuestras emociones. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a hacer una oración especial en esta mañana por todas las personas, por nuestra iglesia, para que el Señor nos haga volar como las águilas por sobre las tormentas que vienen sobre la iglesia, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu profesión, sobre lo que sea. Poné delante de la mesa hoy todo lo que vos se te venga a la mente, la salud, la familia, el trabajo, y decirle: Señor, los hijos, Señor, yo te pongo esta situación en tus manos, yo te pongo toda mi vida en tus manos, yo quiero ser como las águilas y volar por sobre la tormenta, Jesús. Yo me animo, porque esta zona de confort no es para mí, Señor. Yo quiero ir a donde vos estás, yo quiero buscarte, porque yo sé que vos estás cerca de mí cuando paso tormenta, cuando paso aflicciones. Yo sé que estás cerca, Padre, y sé que estás para levantarnos. Oramos por muchos hermanos que están llenos de problemas, llenos de circunstancias tormentosas en su vida, y necesitan de vos, de la intervención tuya, Jesús. Espíritu Santo de Dios, envía la palabra sobre ellos. Envía la palabra, Señor Jesús. Aparece en esas circunstancias tormentosas de las personas. Señor, en el nombre de Jesús, sobre la iglesia, sé que tú estás cerca, viendo cada paso que damos como iglesia, Señor. Yo sé que tú estás cerca de tus hijos y de tu iglesia, Padre, de aquellos que te buscan, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que nos des ese corazón de Pedro, de poder ir hacia ti en medio de las tormentas. Seguir buscándote, Señor. Que esa tormenta no nos ahogue. Seguir congregando, seguir leyendo tu palabra, seguir adorando, seguir siéndote fiel, seguir testificando, seguir sirviéndote en el nombre de Jesús. Porque tú eres el que nos da la salida en la tormenta, Señor. Hoy el Señor nos dice: cobren ánimo. Yo soy, en el nombre de Jesús. Nos aferramos a tu palabra, Señor. Tú eres sobre mi vida. Tú eres sobre mi vida, tú eres el Señor, tú eres quien me sostiene de tu mano derecha y me dice: no temas, yo te ayudo. Como le dijiste a Israel, no te va a dejar caer el Señor. Siento en mi espíritu que Dios no nos va a dejar caer, como dice su palabra, no te va a dejar caer. Cuando sientas que no tenés fuerza, cuando sientas que parece que te deslizás así, como que te desvaneces y te caes emocionalmente, no das más, no te va a dejar caer el Señor, en el nombre de Jesús, porque Él aparece cuando lo necesitas. En el nombre de Jesús de Nazaret, reciban en esta mañana, reciban la fe necesaria, reciban la impartición del cielo sobre sus cabezas, en el nombre de Jesús. Oramos por Santa Fe, oramos por Argentina, oramos porque necesitamos, Padre, que intervengas las tormentas de las naciones, las guerras, Señor. Señor, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en el país, necesita
Jesús. Argentina necesita a Jesús. Santa Fe necesita a Jesús. Oh Espíritu Santo, clamamos por nuestro país. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres la esperanza para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Oh Dios mío, ahora, Padre, declaramos tu palabra, que comiences a obrar en nosotros y comiences a llenarnos de fe y de esperanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, el enemigo quiere infundirte temor, miedo, fracaso, ruina, destrucción. Mas el Señor viene a romper con toda artimaña del enemigo para deshacer toda obra de maldad en el nombre de Jesús y traer un espíritu de guerra, de victoria sobre tu vida en el nombre de Jesús. A los que le faltaban fuerzas para pelear, dice el Señor, en el nombre de Jesús, necesitan cobrar ánimo. Necesitan cobrar ánimo. Sanidad a las naciones. Necesitas cobrar ánimo. Aliméntate de la palabra. Fortalécete en oración y comienza a tomar las armas espirituales. La iglesia que no milita se duerme. Militen la fe. Militen la fe, comiencen a caminar, sigan caminando en el nombre de Jesús, porque cuando falten fuerza es porque necesitamos alimentarnos más del Señor para comenzar a seguir peleando la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús, contra las adversidades, contra las tormentas, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora una iglesia que se levanta viene a buscar el Señor. El Señor viene a buscar una iglesia que milita, que es activa, que predica, que se establece, que redime alma, que salva, que levanta al caído en el nombre de Jesús. El Señor viene a buscar una iglesia encendida en fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, no hundida en la tormenta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, oh Dios mío, fortalece nuestras manos, fortalece nuestros pies. Levántanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy venga Jesús con su gran poder a tu vida, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, aleluya.